parte vamos a hablar de depresión, porque existe una gran cantidad de casos en los que se presenta simultáneamente un trastorno de ansiedad y un trastorno depresivo. Es lo que en salud se llama comorbilidad. Los trastornos depresivos son altamente prevalentes en la población. Recuerden que cuando hablamos de prevalencia nos referimos al número de personas en un grupo determinado que tienen o que tuvieron cierta enfermedad. Y por la alta tasa de casos que existe, es que a la depresión se la conoce como el resfrío de la psicopatología. Según información de la Organización Mundial de la Salud, presten atención, en el año 2015 la cantidad de personas con depresión a escala mundial superaba los 300 millones. Esto equivale a un 4,4% de la población mundial. Se estima además que casi el mismo número de personas sufre algún tipo de trastorno de ansiedad. Y paralelamente, el número de personas con trastornos mentales está aumentando a nivel mundial, en especial en los países de menos ingresos. Las consecuencias de estos trastornos en términos de pérdida de salud son enormes. La Organización Mundial de la Salud clasificó la depresión como el principal factor que contribuye a la discapacidad mundial y en la sexta posición se encuentran los trastornos de ansiedad. Y asimismo, la depresión es el principal factor que contribuye a las muertes por suicidio. Una pregunta bastante frecuente suele ser, ¿quiénes tienen mayores probabilidades de sufrir depresión? Bueno, aunque la depresión puede afectar y afecta a personas de todas las edades, de todas las ocupaciones, de todas las condiciones sociales, el riesgo de sufrir depresión aumenta por causas como la pobreza, el desempleo, acontecimientos vitales importantes como el fallecimiento de un ser querido, la ruptura de una relación de pareja, una afección física y problemas causados por el consumo de alcohol o de otras sustancias. Hoy en día se sabe que el origen de la depresión se asocia a causas psicosociales, como las que les mencioné recién, y biológicas. Y por estas últimas es que se recurre al tratamiento farmacológico. Algunas personas son reticentes a este tipo de tratamientos, algunas porque tienen el concepto de que no les gusta tomar medicación y otras por temor a los efectos secundarios de la medicación. No quiero hablar demasiado de un terreno que no es el mío porque los psicólogos no medicamos, pero sí es una realidad que no todo el mundo presenta efectos adversos. Pero si eso sucede y si bien no es nada agradable experimentar esos efectos, la realidad es que hay que contemplar el costo-beneficio, ¿no? Hay que considerar los riesgos que trae no tratar la depresión. Por eso es importante que si empiezan un tratamiento psiquiátrico puedan hablar con su médico, puedan despejar sus dudas, sus preocupaciones en cuanto a la toma de medicación para que pueda hacer la psicoeducación correspondiente. Esto no es matemático porque no todos los cuerpos son iguales y por ende no todos responden de la misma forma a los psicofármacos. Así que si estás en tratamiento psiquiátrico y experimentas efectos adversos, no dejes la medicación. Por diferentes motivos. Primero, que si te la indicaron es porque la estás necesitando. Segundo, porque una brusca retirada de la medicación puede generar efectos menos deseados que los efectos adversos. Y por otro lado, porque hay alternativas, como por ejemplo regular la medicación, bajar la dosis o distribuirla en distintos momentos del día o cambiar el fármaco por otro. Así que si algo de esto te está sucediendo, háblalo con tu médico. Vamos a ver un poquitito cuáles son las características, ¿sí?, de los trastornos depresivos. Entonces, se caracterizan por un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Hay una pérdida del interés por todas o por casi todas las actividades, incluso por aquellas que antes se hacían con placer. Aparecen los sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad, de baja autoestima. Pueden aparecer alteraciones del sueño, puede ser el insomnio, es decir, dificultades para conciliar el sueño, despertarse en mitad de la noche, despertarse antes de tiempo, o puede haber una hipersomnia, es decir, dormir en exceso. En el apetito también pueden haber alteraciones
puede haber una pérdida del apetito, lo que suele traer como consecuencia un descenso de peso, o por el contrario, que se aumente el apetito y por ende un aumento de peso. Puede haber fatiga o pérdida de energía, puede haber agitación o retraso psicomotor, disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse o incluso para tomar decisiones simples. Pueden aparecer pensamientos de muerte, generalmente recurrentes, e ideas suicidas. Pero bien, no todas las características se dan en todas las personas, pero para hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo se tienen que dar al menos 5 de los síntomas mencionados. Recuerden siempre que el diagnóstico lo hace un profesional de la salud. Es importante aclarar que si bien hay un sentimiento de tristeza en la depresión, no por sentir tristeza estamos hablando de depresión, ¿no? Y lo que les decía al principio, ¿no? Que muchas veces decimos coloquialmente que estamos deprimidos y en realidad estamos tristes. Y la tristeza forma parte de la vida, es una emoción totalmente normal que suele aparecer ante una experiencia de pérdida, de derrota, de decepción, pero lo esperable es que con el tiempo y con las herramientas que nosotros tenemos, esa tristeza vaya desapareciendo. Pero si eso no pasa y persiste por mucho tiempo, es conveniente consultar con un psicólogo para que nos ayude a tramitar esa emoción, para encontrar la forma también de adaptarnos al hecho desagradable que estamos viviendo. En una especialización de depresión, un profesor dijo que la depresión es un cuadro en el que hay una mala gestión de la tristeza. La verdad es que si nos ponemos a pensar a lo largo de nuestra educación formal, en el jardín, la primaria, en la secundaria, aprendemos matemáticas, geografía, física, pero raramente nos enseñan a identificar y a gestionar nuestras emociones, siendo que ellas son el centro de lo que somos. La verdad es que uno no trabaja, ni estudia, ni se relaciona con la gente de la misma forma si está contento o si está triste. Y el tema no es suprimir la tristeza, porque varias veces escuché decir que la tristeza es una emoción negativa. Las emociones no son positivas o negativas, son funcionales o funcionales, es decir, pueden aparecer en un momento en donde no son demasiado funcionales para la vida porque están trabando, porque entorpecen ciertas situaciones. Entonces, el tema es aprender a gestionar esa tristeza, porque si yo estoy triste y me meto en la cama y no quiero comer y no quiero hablar con nadie y no quiero hacer nada, eso no sería demasiado funcional, pero si estoy triste y hablo con una amiga y salgo a caminar y me pongo a escuchar música y escribo lo que siento, bueno, esa sería una forma un poco más funcional, ¿no? de tramitarla. Porque la tristeza es parte de la vida, hay que aceptarla y hay que encontrar las formas para regularla y para convivir con ella. No tiene ningún sentido poner esfuerzos en querer eliminarla. Y de hecho hasta es preocupante que en ciertas situaciones no aparezca la tristeza. Porque si nosotros tenemos un ser querido que fallece, es raro no sentir tristeza en esa situación. Retomo entonces lo que les estaba diciendo, ¿no? Que no alcanza con sentir tristeza para hacer un diagnóstico de depresión, como tampoco alcanza tener solo insomnio o insomnio y fatiga o insomnio y dificultades de concentración. Un síntoma, dos síntomas no alcanzan para llegar al diagnóstico, ¿sí? Tienen que darse además otros criterios. Lo mismo pasa con el tema del duelo. Estar atravesando un momento de tristeza no es sinónimo de tener depresión, ¿sí? Y por otro lado también uno puede estar atravesando un episodio depresivo y que no se trate de un trastorno depresivo, sino que por ejemplo sea un episodio depresivo en el contexto de un trastorno bipolar. Bueno, no se las quiero complicar demasiado, pero lo que les quiero decir es no se autodiagnostiquen. ¿Sí? Si están teniendo alguno de estos síntomas, si persisten en el tiempo o si son demasiado intensos, hagan una consulta con un profesional de la salud mental. Y ahora bien, la depresión puede ser crónica, es decir, que puede durar en el tiempo o puede ser recurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que evoluciona por episodios. Esta forma, la de los episodios, suele ser la más común. Los episodios depresivos suelen durar, es un estimativo, no es así en todos los casos, de 6 a 9 meses. Y generalmente el primer episodio
es un poco más largo y los siguientes episodios suelen estar más cerca de los 6 que de los 9 meses. Y por eso es que decimos que un buen tratamiento tiene que mostrar resultado antes de los 6 meses, porque si no, esta mejora se podría deber a una remisión espontánea propia del cuadro más que la eficacia del tratamiento. Cuando hablamos de remisión quiere decir que desaparezca el cuadro. Y el tratamiento de depresión puede incluir solo psicoterapia o psicoterapia más psicofármacos, obviamente indicados estos últimos por un psiquiatra. En ambos casos, ya sea una depresión crónica o una depresión recurrente, lo que se ve es un deterioro en la capacidad de la persona para desempeñar su trabajo, para rendir en sus estudios, para hacer frente a su vida cotidiana, porque la depresión afecta la calidad de vida, pero dependiendo del número y de la gravedad de los síntomas, un episodio depresivo puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. ¿Sí? Y tal vez escucharon mencionar el término distimia, ¿sí? Este término tiene que ver con una forma crónica de depresión, pero leve. Los síntomas son muy similares a los de un episodio depresivo, pero tienden a ser menos intensos, pero más duraderos. Una distinción también que se suele hacer entre los cuadros de depresión es entre depresión reactiva, depresión endógena y depresión secundaria. Una depresión reactiva es aquella que está disparada por un estresor psicosocial, por ejemplo, una depresión que aparece después de una separación, de una pérdida de trabajo, del fallecimiento de un ser querido. Por otro lado está la depresión endógena, en donde la persona no atraviesa ningún evento negativo que pueda explicar ese cuadro de depresión que está teniendo. En este caso estamos hablando de que tiene un origen biológico que guarda relación con la predisposición genética que existe en la depresión. Y en el caso de depresión secundaria, lo habíamos visto antes cuando hablábamos de los trastornos, ¿sí? De ansiedad, es cuando la depresión es provocada por enfermedades orgánicas o está asociada a ciertos fármacos. Algunos estudios indican que las depresiones endógenas, ¿sí?, responden mejor a la medicación y las reactivas a la psicoterapia. Pero la realidad es que en la práctica hay que evaluar el caso puntual y en función de eso el profesional se va a encargar de definir cuál es el tratamiento adecuado que puede incluir o solo la psicoterapia o, como les decía antes, la psicoterapia y el tratamiento psiquiátrico. Quiero aclarar que incluir un tratamiento farmacológico no está determinado por la severidad de los síntomas y que no todos los pacientes con depresión tienen que ser medicados con antidepresivos. Como les decía, hay que evaluar a la persona en su totalidad y en función de eso poder definir el tratamiento. Y respecto a las causas y a los desencadenantes, la depresión puede aparecer después o al estar cursando una enfermedad grave, puede estar asociada a ciertos medicamentos, puede estar condicionada por la predisposición genética, puede estar determinada por las características de la personalidad, ¿sí? Hay varios factores que influyen en esto. Y les voy a decir algo que no tiene por fin asustarlos, sino concientizarlos para que estén atentos en caso de que tengan un amigo, un familiar, un conocido con depresión. El trastorno depresivo es un cuadro que amerita una atención especial porque, como les mencionaba antes, en su forma más severa puede llevar al suicidio. Por eso es de vital importancia llevar adelante el tratamiento adecuado. Entonces, retomando la relación entre ansiedad y depresión, en algunos casos ocurre que periodos persistentes de ansiedad pueden llevar a la aparición de un cuadro depresivo. Y por esta estrecha relación que existe entre ambos cuadros, es que se dice que ansiedad y depresión suelen ser dos caras de la misma moneda. Así que con esto cerramos este apartado y vamos a pasar ahora a la parte de tratamientos.